¿Crees que podría sobrevivir en la Edad Media? Sobrevivir en la Edad Media hubiera sido extremadamente desafiante para la mayoría de las personas debido a una serie de factores que incluyen la falta de avances médicos, las difíciles condiciones de vida, las estructuras sociales opresivas, las guerras constantes y las limitaciones tecnológicas. A continuación, exploraré en detalle estos aspectos para ilustrar por qué la supervivencia en la Edad Media sería un reto monumental para la mayoría de los humanos contemporáneos. Primero, condiciones de salud y medicina. Uno de los mayores desafíos para la supervivencia en la Edad Media era la falta de conocimiento médico avanzado. Las enfermedades infecciosas eran comunes y a menudo mortales, ya que no existían antibióticos ni vacunas. Enfermedades como la peste negra, que devastó Europa en el siglo XIV, mataron a millones de personas en cuestión de años. La higiene era extremadamente limitada, las prácticas como lavarse las manos y el saneamiento básico no eran comunes, lo que contribuía a la propagación de enfermedades. La medicina de la época estaba basada en gran medida en supersticiones y teorías incorrectas, como la teoría de los 4 humores, que sostenía que la salud dependía del equilibrio entre la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Los tratamientos médicos a menudo eran peligrosos e ineficaces, como la sangría, que implicaba extraer sangre de un paciente para equilibrar los humores, pero que a menudo debilitaba aún más al enfermo. Segundo, condiciones de vida y alimentación. Las condiciones de vida eran precarias para la mayoría de la población, especialmente para los campesinos, que representaban la mayoría de la sociedad medieval. La vida en el campo era dura, los campesinos trabajaban largas horas en condiciones difíciles y en su mayoría vivían en chozas de madera o barro con techos de paja. Estas viviendas eran frías, húmedas y propensas a incendios. No había calefacción adecuada, y el fuego abierto dentro de las casas era tanto una necesidad como un peligro. La alimentación era básica y poco variada, especialmente para los pobres. La dieta consistía principalmente en pan, cereales, y si se tenía suerte, algo de verdura. La carne era un lujo reservado para los ricos, y las malas cosechas, que eran comunes, podían llevar a hambrunas devastadoras. La desnutrición era un problema constante, y combinada con la falta de higiene, aumentaba la susceptibilidad a enfermedades. Tercero, estructuras sociales. La sociedad medieval estaba profundamente estratificada y dominada por una rígida jerarquía feudal. En la cúspide de esta estructura se encontraba la nobleza, seguida del clero y finalmente los campesinos, quienes constituían la mayoría de la población. Esta estructura social limitaba drásticamente las oportunidades de movilidad social y de mejora de las condiciones de vida. Los campesinos vivían en condiciones de servidumbre, estaban obligados a trabajar en las tierras de un señor feudal a cambio de protección y un pequeño terreno para cultivar. Este sistema dejaba a la mayoría de la población en una constante lucha por la supervivencia, con pocas oportunidades de mejorar su situación. Además, la nobleza tenía el derecho de imponer impuestos y gravámenes, lo que agravaba aún más las condiciones de vida de los más pobres. Las mujeres, en particular, enfrentaban una existencia difícil en la Edad Media. Su papel estaba estrictamente definido y limitado a la esfera doméstica, con pocas posibilidades de educación o independencia. Estaban sujetas a la autoridad de sus padres y maridos, y la violencia doméstica era común y generalmente aceptada. Las viudas y las mujeres solteras a menudo vivían en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que no tenían acceso a medios de sustento propio. Cuarto, guerras y conflictos. La Edad Media fue un periodo marcado por constantes conflictos y guerras. Las invasiones vikingas, las cruzadas y las guerras entre señores feudales eran frecuentes. Las guerras no solo eran mortales en el campo de batalla, sino que también devastaban el campo, destruyendo cosechas, quemando aldeas y desplazando a las poblaciones. La violencia era una parte cotidiana de la vida, y la seguridad personal era un lujo que pocos podían permitirse. El reclutamiento forzoso era común, y los campesinos a menudo eran obligados a luchar en las guerras de sus señores. Las armas de la época, aunque primitivas en comparación con las modernas, eran extremadamente letales, y las heridas sufridas en batalla eran casi siempre fatales debido a la falta de atención médica adecuada.
La vida de un soldado medieval era corta y brutal, con poco descanso entre campañas militares y pocas recompensas por su sacrificio. Quinto. La Iglesia y el control ideológico. La Iglesia católica tenía un poder inmenso en la Edad Media y controlaba casi todos los aspectos de la vida. La religión impregnaba todas las facetas de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, y la Iglesia dictaba no solo la moralidad, sino también las leyes y el conocimiento. La herejía, o cualquier desviación de la doctrina oficial, era castigada severamente, a menudo con la muerte. El control ideológico de la Iglesia también limitaba el avance del conocimiento y la ciencia. Cualquier teoría o descubrimiento que contradecía las enseñanzas de la Iglesia era suprimido, lo que retrasaba el progreso intelectual. El miedo al infierno y a la condenación eterna era utilizado para mantener el control sobre la población, y la educación estaba reservada principalmente para los clérigos y la nobleza, dejando a la mayoría de la población en un estado de ignorancia. Sexto. Limitaciones tecnológicas. La tecnología durante la Edad Media era extremadamente limitada, lo que hacía que muchas tareas fueran arduas y peligrosas. La agricultura, por ejemplo, dependía en gran medida del trabajo manual y del uso de herramientas rudimentarias, lo que limitaba la productividad. El transporte era lento y peligroso, las carreteras estaban en mal estado, y los viajes largos eran raros debido al riesgo de asaltos y la falta de infraestructura. El acceso a información y noticias era prácticamente inexistente para la mayoría de la población. Las noticias se transmitían de boca en boca, y los libros eran extremadamente raros y caros, ya que cada uno tenía que ser copiado a mano. La imprenta no se inventó hasta el siglo XV, lo que significaba que el acceso a la educación y la difusión del conocimiento eran extremadamente limitados. Séptimo. Desastres naturales y cambios climáticos. La Edad Media también fue un periodo de inestabilidad climática y desastres naturales que complicaron aún más la supervivencia. El cambio climático, conocido como la Pequeña Edad de Hielo, comenzó en el siglo XIV y trajo consigo inviernos más largos y fríos, lo que afectó las cosechas y llevó a hambrunas en varias regiones de Europa. Las inundaciones, las sequías y las plagas de langostas también eran comunes y podían devastar comunidades enteras. Los desastres naturales eran vistos a menudo como castigos divinos, lo que aumentaba el miedo y la desesperación entre la población. La falta de conocimientos científicos para comprender estos fenómenos significaba que no había forma de prepararse adecuadamente o de mitigar los efectos de los desastres. Octavo. Educación y alfabetización. La educación durante la Edad Media estaba reservada para unos pocos privilegiados. La mayoría de la población era analfabeta, y el acceso a la educación era prácticamente inexistente para los campesinos y las mujeres. La educación estaba controlada por la Iglesia, y se centraba principalmente en la instrucción religiosa. El estudio de las ciencias y las artes era limitado y, en muchos casos, desalentado. La falta de educación y alfabetización limitaba la capacidad de la gente para mejorar sus circunstancias. Sin la capacidad de leer o escribir, las oportunidades de comercio, aprendizaje y comunicación eran extremadamente limitadas. La falta de educación también perpetuaba el ciclo de pobreza y opresión, ya que la gente no tenía los medios para abogar por sí misma o para entender los derechos básicos. Noveno. Supersticiones y creencias. La Edad Media fue una época en la que las supersticiones y las creencias en lo sobrenatural eran comunes. La brujería, los espíritus malignos y las maldiciones eran tomados muy en serio, y a menudo se culpaba a estos factores de las desgracias y enfermedades. Las cacerías de brujas eran comunes, y miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron ejecutadas bajo la acusación de practicar la brujería. Estas creencias también limitaban la capacidad de la gente para entender y enfrentar los desafíos de la vida de manera racional. El miedo a lo desconocido y a lo sobrenatural impedía el progreso científico y perpetuaba la ignorancia. Las decisiones a menudo se tomaban basadas en supersticiones en lugar de en la razón o la evidencia, lo que podía llevar a resultados desastrosos. Décimo. Justicia y castigos. El sistema de justicia en la Edad Media era brutal y a menudo arbitrario. Los castigos por crímenes, tanto menores como mayores, eran extremadamente severos.
La tortura era una práctica común para extraer confesiones, y las ejecuciones públicas eran un espectáculo habitual. Los métodos de ejecución, como la horca, la decapitación y la quema en la hoguera, eran diseñados para ser lo más dolorosos y aterradores posibles, no solo como castigo, sino también como advertencia para otros. La justicia dependía en gran medida de la clase social, los nobles podían evitar los castigos más severos o incluso obtener justicia en los tribunales, mientras que los campesinos a menudo eran castigados sin juicio justo. La corrupción era rampante, y el soborno y el favoritismo influían en gran medida en los veredictos. Conclusión. Sobrevivir en la Edad Media hubiera sido una tarea formidable debido a la combinación de enfermedades, malas condiciones de vida, estructuras sociales opresivas, guerras constantes, falta de tecnología y educación, así como supersticiones y sistemas de justicia brutal. Aunque la Edad Media es a menudo romantizada en la cultura popular, la realidad de la vida en ese periodo fue extremadamente dura para la mayoría de las personas. La falta de avances en casi todas las áreas que consideramos esenciales hoy en día habría hecho que la vida fuera corta, peligrosa y llena de sufrimiento. Gracias por ver el video. No te olvides de dar like y suscribirte al canal. Nos ayudarías muchísimo.